No, bueno, buenas al que se conecta al video. Estábamos en que estábamos en habíamos quedado en transformada z, ¿no? En la función de transferencia, ¿sí? Entonces habíamos hecho algo sobre la función de ya se subió, ya se publicó. Entonces habíamos quedado en función de transferencia y lo que habíamos hecho era que calculábamos acá usando transformada z, digamos que teníamos una ecuación de diferencias, o sea, teníamos un sistema de ecuaciones de diferencias, entonces, donde las dos ecuaciones estaban igualadas y entonces pues uno le sacaba la transformada z a la parte, o sea, digamos, a la parte izquierda y a la parte derecha, y eso era lo que llamábamos la función de transferencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, este caso, ¿sí? Tenemos tenemos acá tenemos aquí la ecuación. Entonces igualamos las dos ecuaciones, ¿no? Las dos ecuaciones de diferencias. Le calculábamos su transformada z, teniendo en cuenta pues las condiciones iniciales, porque pues habíamos dicho que eso estaba en estado de total reposo. ¿Y qué significaba que eso estuviera en estado de total reposo? Pues que las condiciones iniciales eran cero, o sea, U sub 0 es cero, Y sub 0 es cero, Y sub 1 es cero. Y entonces, pues, obteniendo pues que las condiciones iniciales eran cero, nosotros ya sabíamos calcular pues nosotros ya sabíamos resolver ecuaciones de diferencias. Entonces, pues lo que hacíamos era, pues aquí factorizar y calcular la función de transferencia. ¿Qué era la función de transferencia? Pues la función de transferencia dijimos que era y sub s sobre y sub z, y de z sobre u de z, ¿sí? Y de ahí pues calculábamos, le sacábamos la transformada z inversa a esto, que pues nosotros ya somos expertos sacando transformada z inversa, ya lo hemos hecho bastantes veces. Y entonces, eso está por aquí arriba. Y entonces, pues uno habla de cuándo era estable, de cuándo no era estable, cuándo hay polos, cuándo no había polos, cuándo hay ceros. Y entonces calculaba el diagrama, ¿no? Sí, lo habíamos hecho por acá, calculando las funciones de transferencia, ¿no? De todas maneras, nosotros pues aquí empezamos, ¿no? Aquí con ecuaciones de diferencias, ¿no? Entonces usted calculaba aquí la transformada z y hacía todas las cuentas y le hacía transformada z inversa a esto y ya, eso era. ¿Listo? En esto pues habíamos quedado antes del cese y pues de ahí lo que hacíamos pues sus fracciones parciales, hacíamos las cuentas de las fracciones parciales, calculábamos los y de z y hacíamos todas las cuentas pertinentes y pues se obtenía la sucesión. Entonces, en las funciones de transferencia, pues lo que se hacía era, con Laplace uno lo puede hacer, pero entonces, pues al fin y al cabo lo que nos interesa es la transformada z, ¿no? Entonces la función de transferencia con transformada z, pues lo que les decía, condiciones iniciales cero, y pues obtenía aquí un polinomio, calculaba la transformada z inversa y ya, eso era todo. Y la transformada z inversa a esto es lo que se llama respuesta a impulso. ¿Listo? En eso habíamos quedado. En eso habíamos quedado. Ya los que aquí varios videos sobre eso. Varios videos sobre eso. Donde hacíamos, mire, funciones de transferencia. Y por aquí, digamos, o sea, lo único que ha cambiado es eh, que uno le puede sacar que la transformada z inversa de la función de transferencia se llama respuesta a impulso. ¿Sí? Entonces, pues no es algo que deba suponer una dificultad adicional, ¿no? Porque pues al final termina siendo calcular una transformada z inversa. Y usted eso ya lo sabe hacer. ¿Listo? Entonces, como aclarar dónde estábamos. ¿Listo? Ahora,
Voy a pausar el video. Aquí principal aquí. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. El día del parcial podemos usar Wolfram para sacar las fracciones parciales. Sí, sí. Sí, sí, no hay problema. Listo. O sea, y es que además estas cuentas son tediosas, o sea, estas cuentas no son, ¿cómo decirlo? O sea, no son triviales, ¿sí? O sea, hay que irlas puliendo, ¿sí? Entonces, usted tiene una ecuación de una transformada aquí z, ¿sí? Usted sabe calcular la transformada z de esto. ¿Por qué? ¿Cómo uno la saca? Pues lo que hemos visto desde el principio del corte, o sea, desde el principio del corte vimos La que que es adelantada. cuando es adelantada, entonces la transformada z adelantada, pues es z cuadrado y de z, ¿dónde tengo eso? Mírela, la transformada adelantada es esto. Z a la k sub 0 por x de z menos esta suma que está acá. O sea, entonces, por ejemplo, si es z a la 3, entonces sería z a la 3 por x de z menos z a la 3 por x sub 0 menos z cuadrado por x sub 1 menos z por x sub 2. ¿Sí? Entonces, así uno calcula la transformada z. Entonces, usted le calcula la transformada z a eso, hace la cuentica. Entonces, mire el ejemplo aquí. Venga y vuelvo a bajar. Bueno, mire, entonces aquí hay una ecuación de diferencia, ¿sí? Entonces, usted le calcula la transformada z a esto. Entonces, la transformada z de esto es z cuadrado por y de z menos z cuadrado por y sub 0 menos z por y sub 1. ¿Sí? Y de la misma manera aquí le queda menos 2 por z por y de z menos z por y sub 0 más y de z, ¿sí? Entonces, esa es la transformada z de esto que está acá. Entonces usted la calcula, tan, hace el cálculo. Cuando hace el cálculo, pues esto le queda así como está aquí escrito. Entonces, esto sería una ecuación de diferencias normal. ¿Sí? Entonces usted le saca transformada z a lo que tiene a la izquierda y le saca transformada z a lo que está a la derecha. Pero entonces resulta que pues estamos en sistemas donde igualamos dos ecuaciones de diferencias. ¿Sí? Bueno, eso que está aquí es la introducción, que pues la introducción se hace con transformada de Laplace. ¿Sí? La introducción pero no lo vamos a hacer con transformada de Laplace, sino lo vamos a hacer con transformada z. ¿Sí? Entonces, función de transferencia para transformada z. Entonces lo que le digo, por ejemplo, esta ecuación de diferencias, entonces y sub k más 2 menos y sub k más 1 más 2y sub k igual a u sub k. ¿Sí? Entonces usted calcula la transformada z de eso que tiene acá. Entonces le queda z cuadrado por y de z menos z cuadrado por y sub 0 menos z por y sub 1, que ese sería y sub k más 2, menos 3 por y sub k más 1. Entonces sería menos 3 por z y de z menos z y sub 0 más 2 por y de z, que sería la transformada de 2 por de y sub k, igual a u de z. Entonces, le queda y de z, pues como las condiciones iniciales son 0, entonces y de 0 es 0, y de 1 es 0, u de 0 es 0. Entonces usted factoriza. Entonces al factorizar el y de z le va a quedar este polinomio que está acá. Z cuadrado menos 3z más 2. Eso igual a u de z. Y entonces la función de transferencia es tomar este cociente que está acá, y de z sobre u de z, o sea, lo que está a la izquierda dividido entre lo que está a la derecha. Y eso le queda 1 sobre un polinomio. Este polinomio que está acá es lo que llamamos el polinomio característico. ¿Sí? Y este polinomio característico es el que determina cuáles son los polos del sistema. Entonces, ¿cuáles son los polos del sistema? Pues donde este denominador se haga 0. Usted evalúa cuando esto se hace 0, lo puede hacer con fórmula cuadrática, no hay ningún problema, entonces usted calcula la fórmula cuadrática, sale. Entonces, y puede hacer un diagrama
Entonces el diagrama, pues usted hace crucecitas donde hayan polos. Volvemos aquí al mismo ejemplo, ¿no? Entonces vea, cuando ya digamos tiene usted 1 sub k más 1, entonces la misma historia, calcula la transformada z de lo que está a la izquierda, la transformada z de lo que está a la derecha, las condiciones iniciales son 0, le da este polinomio y entonces obtiene que esto que está aquí, esta división, lo que acompaña a u de z, o sea, después de que usted factoriza a u de z, lo pone en el numerador, lo que factoriza el y de z, lo pone en el denominador, y ese cociente es lo que se llama función de transferencia. Función de transferencia. Función de transferencia. ¿Listo? Entonces, y después usted calcula los polos. Entonces, ¿qué son los polos? Cuando el denominador se haga 0, las singularidades. Por eso es que uno estudia singularidades. ¿Sí? Entonces le quedan aquí las singularidades del denominador. Entonces, pum, eso es lo que llama polos. Y ceros, lo que están los ceros, donde se hace, donde se haga 0 el numerador. Y ya. Y entonces uno hace una circunferencia de radio 1 y al hacer una circunferencia de radio 1, si los polos están por dentro de la circunferencia, uno dice que la función de transferencia es estable y si están por fuera, pues dice que es inestable. ¿Listo? Y si están sobre la circunferencia se le llama marginalmente estable. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Y es hasta donde vamos. ¿Listo? Entonces, en eso queda. Entonces, ahí queda el parcial. Si quieren, pues yo les puedo enviar un PDF con todo esto. Y donde están las cuentas. Y bueno, eso sí, si quieren revisar los videos. Entonces, porque la verdad... Tengo un poco, mire, es que estaba mirando eso hoy. No, ahorita estaba mirando las notas de clase, pero ya les voy a mostrar. Mire, por aquí tengo un camionado de videos. Y resulta que dentro de todos los videos esos que están, este es el de hoy que se está grabando y guardando ahí. Pero entonces resulta que tengo un poco de videos que pues son hay algunos que son evidencias de que me conecté, hay otros donde expliqué cosas. Entonces, no sé si haga falta algún video de estos, de donde haya explicado esto, ¿sí? Entonces, si hace falta alguno, pues me avisa. ¿Para qué? Pues para subirlo y para que quedemos, sí, para que quede todo allá en el canal. Porque la verdad... Profe, pues a mí me suena la idea de que suba el PDF. Listo, entonces yo lo saco Nos hoy. hace el favor. Eso, yo lo saco hoy y subimos el PDF, entonces ahí al Teams para que lo lean. ¿Listo? Queda algo así, mire, queda algo así. Es que queda hasta bonito. Entonces queda algo así, ¿sí? Entonces para que lo puedan leer. Queda pesado, sí queda pesadito porque, mire, por ejemplo, estas son las notas del semestre anterior. Entonces para que pues lo piensen o sea, si lo van a bajar con datos, siempre puede llegar a pesar, bueno, que eso es todo el curso, ¿no? Pero, mire, pesa siempre 114.000 kilobytes, o sea, como 110 megas. No pesa casi, profe. Pero usted que está en Bogotá, man, para nosotros los de la provincia sí. No, yo estoy en Arauca, profe, yo estoy en Arauca. Profe, aunque yo preferiría el video. Pues están las dos cosas. Entonces, lo que le digo, Narváez, o sea, si no está el video, revise ahí en los videos y me comentan, ¿sí? Entonces me escriben ahí, puede ser al grupo o al interno y me dice, profesor, está haciendo falta el video, tal cosa, o profesor, sí están los videos, ¿sí? Entonces para que pues, para verificar porque la verdad estoy loco, tengo un poco de videos y no sé si hacen falta o no hacen falta. Profe, pues mire, yo tengo aquí una lista de los, bueno, no sé los últimos que subió, pero hasta el de Google CS, subió el de teorema de traslación y transformada Z inversa, subió el de solución de ecuaciones de diferencias y funciones de transferencia con transformada Z. Estos fueron los que yo tenía ahí hasta el que Google CS actividades. Entonces hace falta
El de Profe, respuesta pero de una impulso. pregunta, ¿usted no fue subiendo los videos, por lo menos terminar la clase lo subía, o usted cree que algunos se lo olvidó? No, es que yo creo que alguno se me olvidó. O sea, sí, sí, de acuerdo, porque es que eso es lo que tengo con números. O sea, lo que tengo con números, si ve que aquí los tengo numerados, o sea, si por lo menos si ves el 14, Y el último que tengo yo es el 13. entonces hay uno después. Sería los que subió hace poco. Sí, no sé. Por eso le digo, vamos a revisar eso bien y me comentan, ¿listo? Y miramos a ver si hace falta, pues lo subimos. El video debe estar acá, o sea, ahí en la carpeta donde le mostré, ahí debe estar el video. Pero entonces de pronto fue que no lo subí o algo. ¿Listo? O sea, la idea cuál es? La idea es que pues usted no se quede huérfano ahí sin, ¿cómo decirlo? O sea, se queda ahí como que, como con tema que no se vio, ¿sí? O sea, no, eso todo se vio, todo se grabó. Pero entonces, pues, como con este desorden, sí, ahí para que me haga el favor y revise. ¿Listo? De todas maneras, pues yo subo el PDF, yo subo el PDF. Esto del Yuri lo pensaba subir, pero es que el problema con esto del Yuri es que se vuelve tedioso. Y al igual nosotros estamos usando Wolfram, ¿sí? Entonces, pues mal que bien Wolfram le da a uno las raíces. Entonces, simplemente mirando las raíces y ya. Con eso es suficiente. O sea, lo que pasa es que el método de Yuri sirve para programarlo. Pero entonces, pues este no es un curso. Uno quisiera, ¿no? O sea, digamos, coger MATLAB y empezar a programar, tal. Pero entonces, primero que todo, no todo el mundo tiene MATLAB, empezando por ahí. Y segundo, que esto nos llevaría tiempo entenderlo. O sea, porque esto uno lo entiende, sí, pero no a la primera. O sea, hay que empezar a masticarlo y todo. Entonces, ¿para qué cargar más de tema? ¿Sí? Entonces yo prefiero mejor dejarlo en revisar las raíces, por lo menos del polinomio de la ecuación característica, el polinomio característico, que es el que queda en el denominador, va uno y las mete a Wolfram, y en Wolfram pues ya le dirá si es o no es estable, ¿sí? Si están o no están dentro del círculo unitario y ya. Después ya piensa uno en qué, en hacer la programación. Es que, y también es que sale larga, miren. A ver dónde está eso. Por acá. Mire, o sea, es que habría que hacer todos estos determinantes y cada uno de estos determinantes sale una tabla así. Imagínense, mientras nos ponemos a entender qué es cada uno de esos determinantes, ¿sí? O sea, es más por el tiempo y por no meter más tema. Entonces, listo, dejamos ahí el método de Yuri. Sin embargo, pues si alguien quiere una asesoría que le explique cómo es el método de Yuri, se le explica sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo de transformada Z. Yo lo voy a subir. Ahí hay ejemplos y por lo menos como este ejemplo que... Profe, ese ejemplo, ¿cuánto le dio al final? Ayer yo lo estaba haciendo. ¿Cuál este? Mire. Ese A coseno, listo, listo. A mí me dio eso, profe. Gracias. Bueno, entonces estos ejemplos los he tratado de hacer lo más desmenuzado posible. Sí, o sea, digamos, ahí usted ve las notas y en las notas, pues puede que esté un poquito enredadito, pero ¿por qué está así? Porque lo estoy haciendo paso a paso. Sí, entonces le recomiendo que los lea así poco a poco, vaya mirando y de aquí por qué pasó aquí, de aquí, o sea, digamos, no siga a la siguiente línea, o sea, digamos, usted va en esta línea, antes de pasar a la siguiente línea, mire qué fue lo que pasó. Sí, esa es mi recomendación. Entonces, por ejemplo, Analícelo. digamos, de acá a acá, lo que pasó fue que se cambió a forma polar. De acá a acá se factorizó esto. Y así, ¿listo?
para que lo tengan Ahí ahí. no Z inverso también, profe. Entonces ahí para que vean de dónde salen las cosas. Bueno. Y bueno, ahí está. Entonces, bueno, no sé, en este momento, no sé si se vaya o no se vaya a extender. La verdad he visto, yo veo como, pero aquí entre nos, ¿no? O sea, yo veo como la disposición de parte de Canatura y bueno, y de las conversaciones que se han hecho a que se extienda el semestre. Y es lo normal y lo que debe ser. ¿Sí? Yo prefiero sacrificar 2 semanas de vacaciones y dar el curso completo a que quede ahí eso cortado por mitad y mejor dicho, eso después hay problemas, ¿sí? Entonces mejor, listo, no pasa nada, es 2 semanas más que se corre un poquito el calendario. Yo no sé si les había contado, pero yo presenté un parcial un 23 de diciembre. Casi no nos dejan entrar a la universidad, con eso le digo todo. 23 de diciembre, a las 2 de la tarde. Así fue el 2017-2. El 22 de diciembre presentando parciales y el 23 todo el mundo para la casa. Finalizando diciembre, terminamos semestre. Claro. Sí. Uno canta, pues los que cantan la novena, se canta ya en la universidad. Esa está bacana. Casi coge medianoche, Parcial. 24 viajando. Pero aunque el que viaja en diciembre, o sea, eso después del 15, o sea, usted viajar después del 15 de diciembre, eso ya es una odisea, o sea, ya usted conseguir tiquetes o lo que sea. No, pero pues uno no es de Pamplona, profe, y tenemos que volver a la ciudad. No, yo lo entiendo, Exactamente. yo lo entiendo. Toca por obligación viajar. No, Yo me acuerdo que yo llegué el 24 a las 10 de la noche a mi casa. Sí, yo llegué casi a medianoche también. Eso fue tedioso y eso trancón tras trancón. sí, Pero Pero pues bueno. uno no se muere. sí, eso es lo que hay. Bueno, ¿listo? A veces toca. Listo, entonces, Listo, profe. transformada. No, mentiras, transformada todavía no, man. Series de Fourier. Series de Fourier. Profe, una pregunta antes de que comience el tema. ¿Qué pasó? Profe, ¿y qué pasó con el proyecto? Eso. Ahora yo no sé, man. Eso ya no se va a hacer. No me Yo no sé, preocupe. yo lo veo como difícil. Ojalá se haga porque. Ya muy difícil. Pero ya queda como complicado. Vamos a ver. Profe, una pregunta. No, yo no lo haría. Nosotros, al fin, ¿qué vamos a hacer con el 15%? Sí, profe, este corte o Un 35% hermoso, del parcial. Sí, un porque hermoso quiz taller. un tallercito nada más ya. Deberíamos hacer el parcial que valga el 35 y sale. No, profe, mucha muerte. Uy, no, profe, nos mate. Ahí sí Mucha- está, mucha presión. tengo que ver en clase, y pasan Ay, 3 no, profe, no estoy de acuerdo. ¿Quién habló, Sandra? Sí. Ah, no, entonces listo, parcial de 35. Solo Oh, porque Sandra me dijo voy, que no, no. Así nos mandaron el vacacional de ecuaciones. A ver. No, toca mirar a ver qué hacemos con eso. Yo estaba pensando en. Manda un taller, profe, y lo entregamos al sábado. Y Sí, un un taller, taller. profe, para la otra semana. Pero es que eso Ay, sí sí, sería profe, un matar. tallercito del grupo de teatres. De los que ya tenemos los grupos. Pero toca mirar, Incluso porque usted había eso hablado toca algo de hablarlo eso. con los otros Profe, profesores. Para Natalia una dijo nota que ahí taller. rápida. Si Natalia dice Sí, que usted dijo taller, que taller. una nota así rápida para que legalizar El taller y ya el parcial, profe, el taller ahí, ayúdenos con eso. No sea cruel. Hagamos un quiz más bien, hombre, que eso de calificar rápido ya. ¡Ay, no! Yo estoy de acuerdo. Sáquenlo. Estoy de acuerdo con el quiz. No, No, esto pero que. También estoy de ¿Cómo acuerdo con califica con el una quiz, vez, no? ¿sabes? No, ahí miramos, listo. Ya esto.
Eso toca cuadrarlo esta semana. El jueves les tengo ¿Qué opine resultados. Mar? ¿Qué opine Mar? Que Mar es la que manda. Sí, la que manda, profe. Mar prefiere el quiz. Quiz o es taller, por mí está bien las dos cosas. Excelente, Mar. Yo Así pienso es. que Así es que la no. actitud. el quiz es lo mejor. Al son que le tocan baila. Si ves que Mar nunca Bueno, pero en decepciona. tal caso que hubiese quiz, ¿cuándo haríamos el quiz? Toca mirar lo que le digo, por eso toca cuadrar. El esta jueves. semana. Es que también toca esperar a ver si van a extender semestre. Está claro. Y si Venga, pero extienden eso de semestre, extender semestre, ¿cómo? eso de extender semestre, ¿qué es? ¿Que las dos semanas no valen para nada? Pues, Sí, que, corren o sea, básicamente. que Pues vayan dos corren semanas 2 semanas más. más. Sí, la calendario. mayoría como estuvieron en cese de actividades, pues entonces el semestre le corre 2 semanas más el calendario, entonces ya no saldríamos el 25, creo que es la fecha de determinación, sino que pues serían 2 semanas más, Ya prácticamente saldríamos en 16. agosto. En En julio, julio. En julio, por ahí a mitad de No, julio. salíamos en julio. No. por ahí como Sí, el por ahí a 15. Tenemos como el 8 de julio, julio. creería yo. No. Sí, porque terminamos la semana sea, del 24, que es mi cumpleaños, la que terminamos. Si era para que Sí, le creo- desearan feliz creo que cumpleaños, nadie terminamos le el va a 26. desear Sí, Julio. para que me decieran feliz cumpleaños. Ah, yo también. Pues, terminamos para esa semana que cumplo años. Porfa, no olvide. En honor a usted los cumple esa semana. cumpleaños, el Mejor. 30%, Entonces el toca poner un tercer parcial, cumpleaños toca para- poner un no veo la parcial necesidad de extender. sustancioso para que recuerden ese cumpleaños toda su vida. Es un parcial bonito, bien hecho, sí. 5 para todos en honor a los cumpleañeros. No, yo creo que un 0,5 mejor. Más bacano. ¿Esto No qué? regale mucho, profe. No, esto, ¿qué le iba a decir? Yo no veo necesario extender 2 semanas. Yo tampoco, profe, porque en 2019 cuando tomaron la universidad la tomaron por 2 semanas y no extendieron el semestre, pero embutieron los temas en el último corte. Nos dieron todo cortico, recortaron temas que daba miedo y listo, chao. Sí. No sé, Cuando no era sé, chico. pero, o sea, es que aquí estamos hablando de cosas que no sabemos porque eso depende de la administración. Entonces toca Eso lo que toma diga la Secretaría administración. Académica. ¿Listo? Bueno, póngale cuidado. Póngale cuidado. Series de Fourier. Este tema es fácil. Yo creo que de los más, del curso más fáciles es este. ¿Por qué? Porque es volver a hacer integrales de variable real. ¿Sí? Pero entonces para iniciar lo que es esto, series de Fourier, tenemos que entender algunas cosas iniciales o más que entender, recordar algunas cosas. ¿Y quién fue Fourier, profe? Fourier, una muy buena Sí, pregunta. Fourier creo que fue el abogado. Bueno, no, un señor esto, el mal le gustaba mucho la aplicación, sí, o sea, no era tanto de los, o sea, de los otros matemáticos que eran como más enfocados a la matemática, ¿no? O sea, valga la redundancia, como por ejemplo Euler o como Gauss, sino el man siempre como que trató de hacer esto más aplicación de la matemática, ¿sí? Entonces que nació, vea, mire, 1768, murió en 1830. Y entonces fue matemático y físico, y sobre todo se le reconoce por esto de las series de Fourier. ¿Y qué es lo de las series de Fourier? Digamos, es una forma de aproximar una función, ¿sí? O sea, las series se usan para eso. Las series se usan para digamos, usted tiene una función que es complicada. ¿Complicada en qué sentido? Complicada en el sentido de que usted no le conoce su comportamiento. Pero entonces, ¿qué hace Fourier? Fourier lo que hace es que permite reescribir la función
en términos de sumas de senos y cosenos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Resulta que senos y cosenos, los senos y cosenos pues son fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque son funciones acotadas, o sea, funciones que están definidas en el intervalo de -1 a 1. Entonces, al estar definidas en el intervalo de -1 a 1, pues son fáciles de manejar, porque usted no está sumando valores más allá de 1 o -1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues usted puede describir una función en términos de senos y cosenos, pues es esto que es algo útil, ¿sí? Empezando por ahí. Y entonces, pues desde ahí viene la participación de Fourier en esto, ¿no? Bueno, imagínense, tuve profesores a Lagrange y a Laplace. Lagrange, el famoso Lagrange, de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? ¿Recuerdan los multiplicadores? Multivariable. Sí, que se igualaba a lambda y a un mu. Bueno, listo. Y pues de nuestro querido llamado señor Laplace, ¿sí? El que todo quiere, el que todo el mundo quiere, ¿sí? Entonces, pues, digamos, viene digamos, de esa rama muy aplicada de Lagrange y de Laplace, ¿no? O sea, digamos, ellos lo que hicieron fue muchos métodos para resolver problemas multivariados, ¿no? Y con series, y entonces, pues, de ahí viene mucha de la aportación del señor Fourier, Laplace, toda esa gente, mucha aplicación en ingeniería, ¿sí? Y pues es indudable el uso de la transformada de Fourier, ¿no? Para muchas cosas en ingeniería, ¿no? Y ese era el efecto del proyecto, ¿no? Digamos, ponernos a estudiar más que en calcular una serie de Fourier, sino era que, bueno, ¿y eso cómo se usa? ¿Y eso para qué se usa? Entonces, esa era la idea del proyecto, que usted mismo lo investigara y pues nos lo contara a nosotros, que somos más como puros, pues, en el sentido de que estudiamos la matemática por sí misma. Entonces, pues también conocer las aplicaciones pues no está mal. No es que uno vaya a trabajar en las aplicaciones, pero pues conocerlas tampoco está mal. ¿Listo? Entonces tenemos al señor Fourier. Y para hacer el estudio de las series de Fourier, uno debe recordar dos cosas básicamente. Lo primero que debe recordar es que es una función periódica. Y yo creo que pues que es una función periódica no tiene mucho problema. ¿Qué es una función periódica? Señores ingenieros. Por lo menos el seno y el coseno son funciones periódicas, ¿sí, profe? ¿Por qué? Porque por lo menos, a ver. Porque se repite. Tienen Porque un por lo periodo menos de si es tiempo. pi, Tienen un si es pi, periodo. tiene un periodo, sí. Y- Por lo menos si es pi, como que cae en un punto, y si es 2pi, pues cae en el mismo punto. O sea, en la misma coordenada y. Eso es lo que pasa con... Entonces, lo que hay que mirar es lo siguiente. Lo que hay que mirar es... Una función periódica es una función que cumple lo siguiente. Digamos, sea f de x, una función, se dice que f tiene periodo t si f de x es igual a f de x más t. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted en cada espacio t, o sea, en la variable independiente, entonces usted por lo menos, en función de una variable, ¿no? Entonces, en función de una variable, entonces usted tiene una función, entonces digamos, lo que ocurre es que aquí hay un tiempo t, bueno, un punto t, aquí hay un punto 0, entonces ¿qué pasa? Por ejemplo, si la función hace esto, es una función periódica si resulta que usted va de t a 2t y la función se repite. Es idéntica, ¿sí? Es como si usted tomara fotocopias y la fuera pegando. Entonces, esto significa que es una función periódica.
pues los ejemplos clásicos de toda la vida, ¿no? Seno y coseno. Entonces, pues sabemos que seno de x es periódica. ¿Y cuál es el periodo del seno? De 0 a 2pi, creo. ¿Cómo que creo? Eso no está No estoy seguro. seguro. Me confundo con... Pues 2pi. Mira aquí el siguiente ejemplo. Es 2pi porque miren, toda la onda, la onda no solo se mide, desde 0 hasta pi, que sería más o menos aquí 3 punto algo. Mire que la onda sube y baja. ¿Y qué determina que el periodo del seno sea 2pi? Pues en realidad, Porque donde se reinicia. ¿pero por qué? ¿Por qué el periodo del seno es 2pi? Porque se reinicia la onda, se reinicia Yo sé porque la longitud máxima de la onda va desde -1 hasta 1. No, no es por eso. se reinicia, profe, o sea... ¿Pero por qué se reinicia? Porque es periódica, el comportamiento es repetitivo. No, está usando lo que quiere demostrar. ¿Por qué esa función es periódica? Porque va girando en una circunferencia. Porque va girando en una circunferencia. Exactamente. Porque ¿cómo se define el seno y cómo se define el coseno? El seno y el coseno se definen desde el círculo de radio 1. Bueno, pues el radio del círculo no importa. Lo que pasa es que uno lo pone de radio 1 para que sea fácil. Pero eso viene de que esto pasa por un círculo de radio 1 y digamos, ¿qué es el seno y qué es el coseno? El seno y el coseno son puntos, o bueno, son valores que dependen de un punto que usted pone a rodar sobre la circunferencia. Entonces, ¿quién es el seno y quién es el coseno? Si esto es una circunferencia de radio 1, pues ¿quién es seno? Pues x del ángulo, ¿no? Entonces aquí pues hay un ángulo t, ¿sí? Entonces, x es igual al coseno de t. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, x es igual al coseno de t, y es igual al seno de t. Entonces, por eso es que el rango de coseno es 1. El rango de coseno es 1 porque es la máxima longitud. ¿Y dónde se alcanza? En 0. Vamos a poner otro color. Se alcanza en 0 y se alcanza en pi. ¿Por qué se alcanza en 0 y se alcanza en pi? Pues es cuando esta longitud, cuando tenemos la longitud de este cateto, de ese triángulo rectángulo, pues alcanza toda la longitud posible. Por eso es que se alcanza en pi y se alcanza en 0. Y el seno pues también pasa lo mismo, solo que se alcanza ¿dónde? En pi medios y en 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pues seno de x y coseno de x son periódicas con periodo 2pi. ¿Listo? Claro, si usted tuviera un círculo de radio mayor que 1, pues entonces usted lo normaliza. Sí, ¿qué es normalizarlo? Pues entonces resulta que si fuera un círculo de radio mayor que 1, entonces pues le quedaría x igual a r coseno de t. Pero entonces usted lo normaliza y pone x sobre r igual a coseno de t. Sí, esto sería normalizarlo, o sea, volverlo de norma 1. Pero bueno, no vamos a enredar más la pita. Simplemente un círculo de radio 1. ¿Listo? Ahora, como son funciones periódicas, pues eso quiere decir que coseno de x
es igual a coseno de x más 2pi y que seno de x pues es igual a seno de x más 2pi. ¿Y esto qué implica? ¿Esto qué implica? Esto implica lo siguiente. Digamos que el coseno y el seno se van a volver repetitivos. Se van a volver repetitivos y uno puede, digamos, hacer una aproximación de los valores de seno y coseno en los múltiplos de pi. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer una tablita con senos y con cosenos. Entonces vamos a poner aquí seno de n por pi. Aquí vamos a poner seno de n por pi medios. Vamos a poner aquí coseno de n por pi. Y vamos a poner aquí coseno de n por pi medios. ¿Listo? Esos son los periodos, ¿sí, profe? ¿Cómo? Esos son los periodos. Esos son los periodos, pero vamos a tomar periodos de pi medios. O sea, no son periodos. No son periodos, no. Olvídese. Estos son las puntas del plano cartesiano. Sí, o sea, los valores Sí, donde es toma el 1 y menos 1. máximo y mínimo. Eso. Los menos siempre n por pi va a ser 0 y n por pi medio va a ser 1. ¿Cómo, Julio? Que el seno siempre n pi, o sea, en un ángulo n pi va a ser 0 y el seno en un ángulo de n por pi medio pues va a ser 1. O menos 1. O menos 1, sí. Entonces eso es lo que vamos a hacer, mira. Eso, lo que dijo Julio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a caracterizar, o sea, si n es un número entero, ojo, entero, o sea que vamos a tomar también los negativos, ¿sí? Entonces menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, se comporta igual, ¿listo? Entonces, seno de n por pi, seno de n por pi, vamos a empezar a mirarlo. Entonces, si n es igual a 0, pues entonces tenemos seno de 0 pi. Pero ¿cuánto me da seno de 0 pi? 0. Da 0. ¿Listo? Vamos a tomar ahora n igual a 1. ¿Cuánto me da seno de pi? Debe ser a 1. ¿Seguro? Da 0, da 0, da 0. Da 0. Da Da cero. 0. Yo mismo lo dije. Da 0. A ver, venga, le preguntamos a alguien. Todo entero daría 0. A ver, Sandra. ¿Cuánto da seno de 2pi? Bueno, 0 también. Entonces, pues uno puede ver fácilmente que si n es igual a k, pues seno de k por pi es 0. Digamos, o sea, eso uno lo puede demostrar, eso uno lo podría demostrar haciendo un proceso inductivo, ¿no? Pero bueno, ustedes, pues, digamos, van a hacer un acto de fe, pues, y me van a creer. Yo sé que ustedes me creen. Entonces, pues, digamos, si usted quiere una demostración formal de por qué eso da... Espere que ahora se me perdió el cosito del cargador. Lo tenía al lado. Si usted quiere una demostración más formal de por qué eso da 0, pues bueno, lo podría hacer haciendo inducción o haciendo algún proceso así infinito, pero entonces pues no nos vamos a poner ahorita con eso. ¿Listo? A ver,
Ahora, pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando? Bueno, aquí digamos no puedo empezar en cero. ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando de seno de n por pi medios? ¿Cuánto? Desde cero no De puedo 1 y empezar. menos 1. Profe, De 1 y menos 1. comienza a repetirse desde -1 hasta 0 y otra vez 1. No, entre menos 1 y 1. Sí, entre menos 1 y 1. Bueno, no, 1 y menos 1, ¿no? Entonces sería seno de pi medios. ¿Cuánto me da el seno de pi medios? Da 1. Da 1. A 1, sí. Si n es igual a 2, pues entonces seno sería Profe, ahí me da seno 0 de 2 pi En medios. radianes. en radianes, sí. Menos Ahí da 1. 0. Ah, Mi medio ya, 0. ya sé que es lo que está Si ves que te pasando. va repitiendo de 1, 0, menos 1 y luego Sí, otra sí, vez. tiene toda la razón. Entonces esto hay que cuadrarlo. Excelente. Esto hay que cuadrarlo porque los NP funcionan bien. Los NP funcionan bien, pero entonces aquí toca poner un múltiplo impar. N más 1, tiene que colocar N más 1. Sí. Sí, toca poner el Si múltiplo N es 0, impar. Sí. tiene que colocar acá la N más 1. Entonces, esto hay que cuadrarlo. Porque necesitamos los múltiplos impares de pi medios. Entonces, vamos a cuadrar esto así. Vamos a cuadrar esto como seno de 2n menos 1. Voy a hacer lo imposible, voy a beber toda esta agua. ¿Cuál agua? Esta, pero la cogí de la... Oiga, ¿cómo se llama? Del tanque. De la llave. Mira el cuadro que se va a poner a tomar agua, yo no sé de dónde. Aquí al chino. Juepucha, eso sí, yo no sé, se le... Ay, Dios mío. No digo nada, man. El Trypanosoma cruzi, profe. Va a tener un solo disco en el estómago. Bueno, entonces, ahora sí cuadra, porque vea, si n es igual a 1, incluso aquí sí podemos poner n igual a 0 y no hay problema, porque si yo pongo aquí n igual a 0, pues entonces me estaría dando seno de Menos 1. de Menos menos 1. pi medios, y eso sería menos 1. Seno, cuando n es igual a 1, pues entonces me va a quedar seno 1. de, bueno, 2 por 1, 2 me quedaría pi medios, ¿no? Y pues seno de pi medios es 1. Así Ya. se repite, profe, entre menos 1 y 1. Ahora sí cuadra, sí. Entonces aquí me queda seno de 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces seno de 3 pi medios es menos 1, que sería menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces si n igual a k, pues entonces me va a quedar seno de k por, perdón, seno de 2 por k menos 1 por pi medios. Pero entonces ahora note lo siguiente. Note que si n es 0, o sea es un número par, me da menos 1. Y si tengo un número impar, me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos hacer n igual a 3 para que lo vea. Antes de escribir este. Vea, mire, si yo pongo n igual a 3, va a quedar seno de 2 por 3, 6 menos 1, 5. Entonces sería 5 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Mire, aquí pongo un 5. Aquí en esto, aquí arriba pongo un 5. Entonces sería 3 es 2 por 3, 6 menos 1, 5. Entonces sería seno de 5 pi medios. Pero seno de 5 pi medios, pues es 1. Lo podemos mirar acá. Lo podemos mirar acá. Vamos a poner esto en términos de pi. Entonces, vista gráfica. Entonces ponemos el eje X, los ponemos en términos de pi medios, pues mejor. Entonces si lo ponemos en términos de pi medios, pues efectivamente cuando estoy aquí en 5 pi medios, pues me da 1. Y cuando estoy en 7 pi medios me da menos 1. Pero entonces mire lo que yo puedo hacer, vea. Yo puedo ver que si n es igual a k, digamos estoy en un paso k, seno de 2k menos 1 por pi medios me va a dar
me va a dar lo siguiente. Me va a dar menos 1 a la k más 1. Eso me va a dar seno de 2k menos 1 por pi medio, ¿no? ¿Sí estoy bien? Porque a ver, si n es igual a 0, pues me va a quedar menos 1 a la 0 más 1, menos 1 a la 1 es menos 1. Y si k es 1, entonces me queda 1 más 1, 2. Entonces me queda menos 1 al cuadrado, pero menos 1 al cuadrado pues se vuelve positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... O sea, eso es el delta de Kronecker. Sí. Eso es el delta de Kronecker y le suma 1, ¿sí? Sí, eso da un... No, eso no es un delta de Kronecker. El delta de Kronecker es 0 o 1. ¿Sí estoy bien o no? Pero ya me hizo mirar. Pues usted me dijo que era una matriz, pero viendo lo que vota MATLAB entiende el delta de Kronecker como menos 1 elevado a la K. ¿Seguro? Pues, yo diría que sí. No, Shane. No, eso no es. No, deje el Kronecker por ahí quieto, man. Porque es que lo que le digo es que el delta de Kronecker es más para una lista de términos. Sí, es más para una lista de términos. No para un... Pues sí, o sea, usted puede hacer una lista de menos 1, 1, menos 1, 1. Pero eso sería un caso particular. Entonces uno puede generalizar que eso es la delta de Kronecker. ¿Sí? Listo. Entonces, que esto sí es necesario que nos quede claro. ¿Por qué? Porque para que nos quede claro esto es para cuando estemos calculando los coeficientes. ¿Sí? Entonces resulta que los coeficientes nos van a quedar en términos de pi medios o de pi. Entonces, pues nosotros ya podemos cuadrar los valores de acuerdo a si son múltiplos de pi medios, pues entonces sabemos que es menos 1 a la k más 1, y si son valores de n por pi, pues entonces los deja uno, sabe que le dan 0. ¿Sí? Con coseno pues pasa lo contrario, o sea, ¿cómo decirlo? No lo contrario, sino es como un espejo, pues, porque pues coseno resulta siendo un espejo, o sea, una traslación, pues, de seno, ¿no? O sea, es trasladar la pi medios a la izquierda, ¿no? A la derecha, pues. Bueno, depende de la que traslade, o sea, si quiere trasladar coseno a la derecha, entonces usted traslada pi medios coseno a la derecha y obtiene seno. ¿Y eso qué implica? Eso implica, pues, lo siguiente. Implica que si usted tiene que n es igual a 0, pues entonces coseno de 0, ¿cuánto le da? 1. Coseno de 0 le da 1. ¿Sí? Si n es igual a 1, pues entonces usted tiene coseno de pi, que es menos 1. Tiene n igual a 2. Entonces tiene coseno de 2pi, que es 1. Tiene n igual a k. Entonces, pues, es fácil ver que... Yo creo que es fácil ver, ¿no? Ya que coseno de n por pi le da menos 1 a la k más 1. ¿Por qué k más 1? Porque... Ah, no, es menos 1 a la k, menos 1 a la k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Piénselo un momento. Ocurre que entonces... No, porque el del seno le suma 1 al exponente. ¿Qué? Al del seno, ¿por qué? Pues para que le cuadre el menos 1. El primero sería negativo, el primero sería positivo. O negativo. No, cuando n sea igual a 0 le da negativo. Es negativo. Ah, entonces
Porque inicia negativo, pues cambia el exponente, como la sumatoria, cuando usted la inicia en 1 y en 0. Sí, sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Listo. Entonces, usted tiene que coseno de n por pi es menos 1 a la k. Sí, entonces pues acá, pues efectivamente, ¿no? O sea, digamos, coseno de 0, pues sería menos 1 a la 0, pero pues todo número elevado a la 0, pues ¿da qué? Da 1, ¿no? Y cuando tenga coseno de 2pi, o sea, los pares, entonces menos 1 al cuadrado, entonces es 1, pues efectivamente lo que está dando. Y pues cuando tenga un impar, recuerda que coseno es la roja, ¿no? Entonces ¿esto qué? Pues va a tener el menos 1. ¿Listo? Y pues también es claro que aquí podemos cuadrar esto. Entonces tal como lo teníamos escrito en el otro lado, coseno de 2n menos 1 por pi medios. Entonces resulta que cuando uno haga coseno de 2n menos 1 por pi medios, pues entonces si n es 0, pues coseno de menos pi medios es 0. Si n es 1, pues entonces uno tiene coseno de 2 por 1, 2, menos 1, o sea, coseno de pi medios. Entonces coseno de pi medios es 0. Si n es igual a 2, pues tiene coseno de 2 por 2, 4, menos 1, coseno de 3 pi medios. Y coseno de 3 pi medios es 0. Y así, pues entonces usted tiene n igual a k, pues coseno de 2k menos 1 por pi medios es 0. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. ¿Y eso para qué me va a Profe, me servir? pregunta. Cuente. En las series, en las que hicimos, en la transformada Z que nos salía de seno y coseno, uno puede aplicar esto y puede decir si haría un menos 1 a la K o algo así. Pero cuando le salga ya, ¿cómo así? ¿En la solución? O sea, por ejemplo, sí, No sé. por ejemplo, sí, aplicar nuestra teoría puede, depende, porque normalmente le queda, póngale si no tiene retraso ni adelanto, le queda, póngale K por pi medios. Y Ujú. K por pi medio lo puedo relacionar con alguna de estas series que usted que está diciendo. Sí, o sea, si se puede, sí. No sé, depende porque es que a veces con esas transformadas zetas, pues habrá que mirarlo bien, ¿no? Y habrá que cuadrar ese exponente bien, pero sí, claro, en principio sí. Ok, ¿Listo? profe. Bueno, entonces, ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que listo. ¿Cómo definimos? Ahorita lo escribo allá. Digamos, vea, entonces tenemos pues lo que les decía, ¿no? Seno de npi igual a 0. Seno de, bueno, de 2n menos 1 por pi medios, pues me da menos 1 a la n más 1. Coseno de n por pi, pues me da menos 1 a la n. Y coseno de 2n menos 1 por pi medios, pues me da 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una serie de Fourier? Depende, depende de donde la estemos mirando. ¿Sí? Entonces voy a explicar esto mejor de lo que está escrito ahí. Porque digamos que las series de Fourier van definidas de acuerdo al periodo que uno esté mirando. ¿Sí? Entonces, nuestros primeros ejemplos se van a basar con funciones que son periódicas o cuyo periodo está definido alrededor del origen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a tener por aquí un P y que voy a tener por aquí un menos P. Sí, bueno, a la misma distancia claramente, ¿no? Entonces, de pronto aquí me quedó muy cerquita, entonces más o menos por acá sí queda. ¿Sí? Esa P es como el parámetro, profe. No, P es el periodo. El periodo. Recuerde, ¿qué era Ok. el periodo? El periodo es que si le suma lo mismo a la función, le da igual.
a la función. Hay que tener las definiciones claras. El periodo es el valor que usted le suma al argumento de la función para que le dé lo mismo. ¿Sí? Ojo con eso, no se pueden olvidar de qué es el periodo. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante, y ni siquiera solo en este curso, sino cuando ustedes estén por allá haciendo las cosas de circuitos. Usted debe definir muy bien Pues el yo no periodo de la eso, función. profe. ¿Cómo? En un bajo me enseñan eso. Bueno, entonces uno debe entender muy bien cuál es el periodo, porque pues de eso depende la construcción que pues se hace, ¿sí? Entonces, a veces no le ponen P, sino que le ponen omega o le ponen algún valor distinto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que ese periodo es el que me va a permitir construir los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Y qué es una serie de Fourier? Una serie de Fourier es entonces una función definida en el periodo de menos P a P. La serie de Fourier para esto será simplemente lo siguiente. Entonces, piensa en una función que tenga este periodo. Entonces, por ejemplo, esta recta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar de P a 2P? Pues hasta 4P, ¿no? Porque, a ver, entonces, a 2P a 3P, ¿sí? Entonces, de aquí hasta el 0 hay un P, ¿estamos de acuerdo? O sea, es que me tocaría hacer aquí esto como con pulso. Supongo que va así por 0, ¿sí? Entonces, digamos, y que esto va desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? Entonces, es ese pedacito de recta. ¿Cuál es la longitud? ¿O cuánto? ¿O cuál es el valor del periodo? ¿Sí? ¿A cuánto equivale el periodo de la función? Si va de menos P a P. ¿Cuánto mide el periodo? ¿Me entiende la pregunta? El diámetro, ¿no? Sería El diámetro, eso, el diámetro. Es que no dos tenía la veces, palabra. 2 veces, ¿no? 2 veces P. Entonces esto va a volver a ser lo mismo de P a 3P. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una función periódica. Entonces, de 3P. Entonces, luego cuando vaya por aquí 4P y cuando vaya por aquí 5P es donde se va a volver a hacer la misma función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dibujándolo bien, ¿no? Pero usted me entiende la idea. Es que aquí dibujar en este coso es difícil. ¿Sí? Entonces, resulta que pues esta es una función, el periodo es 2P y está, digamos, en algún sentido yo puedo decir que está centrado en el origen. ¿Y a qué me refiero con que está centrado en el origen? Me refiero con que está centrado en el origen es que precisamente la mitad del periodo, o sea, digamos, yo sé que tiene longitud 2P, pero resulta que pues yo pude definir la función de tal manera que el periodo, pues digamos, tengo P para un lado, P para el lado positivo y P para el lado negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que vamos a definir, la serie de Fourier se va a definir pues de la siguiente manera. Entonces, pues digamos, ya lo tenía por aquí escrito, entonces pues es simplemente reescribirlo. Entonces, si f es una función definida en ese intervalo menos p a p, o sea que tiene periodo 2p, aquí me quedó mal, entonces la serie se escribe de esta manera. ¿Y cómo se definen los coeficientes? Los coeficientes simplemente va a ser
1 sobre p por la integral de menos p a p de f de x, a sub n será 1 sobre p por la integral de menos p a p de f de x por coseno de n pi sobre p por x de x. Por eso es que es necesario saber estas cosas como quedan, así, aquí las del seno y las del coseno, porque pues eso es lo que va a permitir calcular los coeficientes. ¿Sí? O sea, mire que los coeficientes de todas maneras van a quedar en términos de n. ¿Sí? Entonces, vamos a definir la serie de Fourier de esa manera. ¿Listo? Entonces, sea f una función periódica con periodo 2p, se define la serie de Fourier mayúscula porque es un nombre. Se define la serie de Fourier como periodo 2p en el intervalo de menos p a p, ¿no? Ojo, porque esto cambia, ¿no? Porque depende también de cómo uno la vea, porque uno también la podría ver, o sea, por lo menos como el seno y coseno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con seno y coseno? Por ejemplo, esta función, digamos que el periodo, pues uno también podría tomar el periodo, por ejemplo, de menos pi a pi. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo podría tomarla, pongo aquí mi punto de partida en menos pi, pongo el punto de terminación en pi. Entonces, cuando yo mire de menos pi a pi, pues aquí también tengo un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, teniendo esa idea, pues uno puede ver que pues efectivamente, digamos, el periodo sigue siendo 2pi, porque no ha cambiado el valor del periodo, sigue siendo 2pi, porque pues la longitud de menos pi a pi es 2pi, pero entonces ya usted la función la está mirando de esta manera, ¿sí? Entonces, mirándola así, pues entonces uno puede decir que la serie de Fourier se define de la siguiente manera, como f de x, o sea, es una nueva función f de x, que va a ser a sub 0 sobre 2 más la suma, ojo porque digamos esta suma no tiene coeficientes negativos, desde n igual 1 hasta infinito, de a sub n por coseno, a sub n es la que lleva coseno, ¿no? A sub n por coseno de n por pi sobre p por x, más b sub n seno de n por pi sobre p por x. Bueno, espere que el x está dentro del argumento, o sea, todo esto está dentro del argumento, donde pues a sub 0 pues será integral que va de menos p a p de f de x de x multiplicado por 1 sobre p. Entonces aquí pone 1 sobre p. Este sería a sub 0. A sub n será entonces 1 sobre p por la integral que va de menos p a p de f de x por a sub n va multiplicado por coseno de n pi medios de n pi sobre p. Ahorita lo corregimos si me quedó algo mal. Aquí sí estoy actuando de memoria. De x y b sub n pues será entonces 1 sobre p por la integral que va de menos p a p de f de x por seno de n pi sobre p por x de x. ¿Listo? Esa entonces sería la definición de la serie de Fourier. ¿Alguna pregunta? Real, ¿no? Real. Profe, la f de x que está dentro de la integral es la vieja f de x, ¿no? Sí. Entonces, no sé si sería mejor
ponerle otra letra. Es que no sé el libro, A la función total puede colocarle HX o GX. pero entonces el detalle es que después se me van a perder, ¿sí? Si quiere ven y miramos, porque es que en realidad pues termina siendo la misma f de x, ¿no? Sí, la f, la... Ah, bueno, pues le ponen t. Pero entonces resulta... Es que aquí le dan tantas vueltas a las cosas. Ah, es porque esta la hacen con omega t. Pero entonces, claro, mira, entonces t lo ponen como 2pi sobre omega. Esto es lo que llaman la frecuencia, ¿no? El omega es lo que llaman frecuencia. Yo no me acuerdo ya. 2pi por la frecuencia, ¿no? Sí, profe, esa es la Sí, frecuencia 2pi por F, sí. con Bueno, entonces, velocidad pues, angular también. Entonces, pues, ¿qué? Ve, acaba de llegar el mensaje que tenemos reunión a las 4. Entonces, ¿qué? Entonces, pues, sí, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? O sea, miren que es lo mismo como la tenemos definida. Es exactamente igual a como la tenemos definida. Solo que pues, bueno, depende pues de escribir esto como 2pi sobre omega, pero entonces aquí multiplican por 2, entonces al multiplicar por 2 pues ahí compensa, ¿sí? Pero es la misma historia de lo que tenemos aquí escrito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, normalmente si es con coseno y con seno van a salir integrales por partes, ¿sí? Sí, señor. Entonces, eso es algo que, pues bueno, o sea, ustedes saben integrales por partes, ¿no? Entonces, pues yo no creo que eso sea mucho problema, o sea, no creo que sea un problema, ¿no? El conocer el estudio de las funciones por partes. ¿Listo? Guarda, profe. No, hay que hacer las integrales. Bueno, yo de dónde me estoy guiando, ¿sí? Porque, pues, para que no se confundan con el libro, digamos, si el libro dice lo mismo, pero entonces, pues, puede llegar a confundir, que uno use pi medios, que el otro use tal. Entonces, yo me estoy guiando. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo no soy muy, ¿cómo decirlo? Muy pegado a un solo libro, no me gusta. Me pica estar pegado a un solo libro. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, lo estoy haciendo desde aquí, ¿sí? O sea, toda la introducción que he hecho se hace desde acá. Este libro está en español, entonces usted lo entiende fácil. Y desde acá es desde donde definimos la serie de Fourier. ¿Listo? Entonces, una función definida en el intervalo menos p a p. Y se calcula la serie de Fourier de esta manera. ¿Listo? Entonces, esta es la serie de Fourier, este es el b sub n, 1 sobre p f de x seno de n pi sobre p por x de x, 1 sobre p integral de menos p a p de f de x coseno de n pi sobre p por x de x, y el a sub 0 es 1 sobre p integral de menos p a p de f de x de x. Esa es entonces la definición de la serie de Fourier. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo es el nombre de este libro? Este libro, pero guardo la página, que no me pierda. Dame un segundo. 515. Este es de la Crazy, ¿no, profe? No. Este libro se llama así. Pues lo mismo, pero en español. Sí, porque el que tengo yo es el mismo nombre, pero en inglés. Ok. Este yo creo que uno lo encuentra en Library Genesis. Ahí debe estar. Si no, no es difícil de encontrarlo. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en los ejemplos, lo que hay que tener en cuenta es, básicamente, ¿dónde está definida la función? O sea, digamos, en estos primeros ejemplos, el intervalo va a estar centrado en el origen, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Dónde está centrada la función? Y después de ver dónde está centrada la función, pues determinar los coeficientes.
¿sí? Entonces lo más difícil del cálculo de la serie de Fourier es precisamente el cálculo de las integrales. Eso es lo más complicado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por un ejemplo fácil. El ejemplo que está aquí primero es bastante fácil, que es, por ejemplo, esta. F de X, y creo que fue lo que hice la otra vez, pero bueno. F de X igual a ¿qué? A 0, si menos pi es menor que X, menor que 0, y 1, si, pero espere, ¿dónde ponen el menor igual? Ahora ponen aquí en 0. Si 0 menor o igual que X, menor que pi. ¿Listo? Miren que son intervalos abiertos, ¿no? Son intervalos abiertos. Usted se preguntará, profesor, ¿por qué ponen intervalos abiertos? Porque resulta que si usted pone intervalos cerrados, como estamos hablando en lugares donde, o sea, como estamos hablando de senos y cosenos, el problema es que si usted los pone cerrados, puede llegar un momento, como el cerrado toma el pi, entonces puede llegar un momento donde usted cause una indeterminación. ¿Sí me entiende la idea? Entonces ahí puede generar conflictos. Entonces pues uno lo hace en el intervalo abierto. Igual pues sería, pues si es estrictamente necesario hacerlo sobre un intervalo cerrado, pues entonces ahí ya usted calcularía el valor de la serie solo en ese punto y la una el valor de la demás serie. O sea, eso ya es más como formalidad, pues, pero en la práctica, que sea un intervalo abierto, que sea un intervalo cerrado, no genera problema. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. Lo primero que uno hace cuando tenga una serie de Fourier es graficarla. ¿Sí? Graficar. Lo primero que uno hace es graficar. Entonces vamos a poner aquí un plano. Y entonces, ¿qué dice la función? La función dice 0 si X está entre menos pi y 0. Entonces pone usted por aquí menos pi. Pone por aquí pi. Y entonces hace el 0 desde ¿qué? Desde menos pi hasta 0 es 0. Entonces la función hace esto. Y 1 si X va de 0 a pi. Entonces por aquí está el 1. Y entonces esa sería la función. Entonces aquí tengo el 1. Aquí tengo el 1, entonces la función estaría pues desde menos pi hasta 0, pues por esta línea que está acá, y desde 0 hasta pi, esta línea que está acá. Bien. Entonces. Es una función escalón unitario, profe. Una función a trozos, ¿no? Sí, no está en la escalón unitario, o sea, es que la escalón unitario es más, no sé, más compleja, ¿sí? Una función a trozos continua. Discontinua, ¿no? Esa función es discontinua. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, ¿cuál es la idea de Fourier? O sea, la idea de Fourier es, yo tengo una función de este estilo, digamos, la serie de Fourier también me va a permitir volverla continua, ¿sí? Mira, por ejemplo, lo que hace una serie de Fourier con una función de este estilo, ¿sí? Esa es más o menos la idea, o sea, que usted tenga impulsos, pues, por aquí hay una imagen que dice más todavía. No, estas no, por aquí hay unas imágenes donde explican mejor eso, pero entonces, digamos, vea, poder construir esas funciones y que le aproximen mejor de manera continua la función que usted está observando, ¿sí? Bueno, entonces, no se me pierda. Es que esa es la idea, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la serie de Fourier? O cómo construimos la serie de Fourier. Aquí es donde viene lo más complicado, que al final lo más complicado termina siendo es calcular una integral. Calcular los coeficientes. Entonces,
Note que lo primero que usted tiene que mirar es quién es P. P es pi, o sea, P es la mitad del periodo. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Mire, el periodo es 2pi. El periodo es 2p, perdón. Pero mire dónde está definida la función. La función está definida desde menos p a p. Y vea cómo está definida la integral. La integral, listo, tiene periodo 2p, pero entonces la integral está definida desde menos p a p. ¿Sí? Lo primero que usted va a mirar es dónde está definida la función. La función efectivamente tiene periodo 2pi. Pero entonces, note que el p que voy a usar para calcular la integral es pi. ¿Me entiende la idea? La mitad del periodo. La mitad del periodo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a sub 0 será igual a ¿qué? A 1 sobre pi por la integral que va desde menos pi a pi de f de x de x. Pero entonces ahí sí ya usted se va a la función. Entonces note que lo complicado va a ser la función. ¿Por qué? Porque le va a quedar a sub 0 igual a 1 sobre pi. Y ahora mire cómo le va a quedar esta integral de f de x, pues será simplemente esto. Integral de menos pi a 0 de 0 de x más 1 sobre pi por la integral que va de 0 a pi de dx. O sea que esto ¿qué me va a dar? Esto me va a dar, pues es claro que esta primera integral da 0 más 1 sobre pi por la integral que va de 0 a pi de dx. Pero entonces la integral de dx es x evaluada de 0 a pi, o sea que eso es 1 sobre pi que multiplica a pi menos 0. O sea que eso es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pi sobre pi. Sí, profe. Listo. Entonces, eso sería a sub 0. ¿Qué vendría siendo a sub 1? A sub n, perdón. Entonces, bueno, yo creo que voy a hacer algo. Voy a correr la gráfica pues de la función. Espérenme. Y la voy a mover por acá para que me dé el espacio, porque es que a sub n sí pues a veces sale larga, a veces sale corta, ¿sí? Entonces pues digamos que hay que guardarle el espacio, ¿sí? Entonces a sub n, recuerde que a sub n es 1 sobre p integral de menos p a p de f de x por coseno de n pi sobre p por x de x. Entonces, para nuestro caso, a sub n será igual a lo siguiente. P es pi, entonces será 1 sobre pi. Integral de menos pi a pi de f de x, ahorita la cuadramos, por coseno de ¿coseno de qué? Coseno de N pi sobre p, ¿no? sobre pi por x de x. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí se cancelaría los pi, ¿no? Quedaría n nada más, nx. Y entonces si ve la importancia de lo que hicimos ahorita de calcular el menos 1 a la yo no sé qué. ¿Por qué? Porque me va a quedar entonces a sub n igual a 1 sobre pi integral de menos pi a pi de, perdón, vamos a hacerla de una vez, ¿no? Entonces, ¿Profe, ¿y a 0? A 0 de 0 por coseno de nx de x más 1 sobre pi por la integral de 0 a pi de coseno de nx de x.
¿Listo? Entonces, Listo, profe. Sí. Entonces, esta primera integral, pues me da 0. La primera integral pues me da 0. Pero entonces me va a quedar la segunda integral. Y la segunda integral será 1 sobre pi por la integral de 0 a pi de coseno nx de x. Entonces, aquí se hace una sustitución simple, ¿no? Para calcular esa integral. Porque entonces usted llega y dice u igual a nx. Entonces de u es n de x, entonces le va a quedar 1 sobre pi por 1 sobre n, que multiplica a la integral de 0 a pi de, bueno, aquí hay que cambiar el 1, entonces el u le va a quedar, si usted hace esta sustitución y si n es pi, entonces le va a quedar integral de 0 a n pi. ¿Sí estamos de acuerdo? De coseno de u de u. Sí, le está cambiando los límites. Entonces, ¿esto qué será? No. Sí, en términos de u. Para dejarla en términos de u, entonces le va a quedar 1 sobre n pi, integral de coseno, pues es seno, integral de coseno es seno positivo, ¿no? Sería seno de u evaluado de 0 a n pi, entonces eso le está dando 1 sobre n pi por seno de... El 1 sobre n es el n que acompaña al de x, ¿cierto? Sí, es O el sea, n que puede acompaña integrar. al de x. Ah, ok. Pero entonces, ¿cuánto es seno de n pi? El seno de n pi es 1. A la O I. no, o se queda Cero, seno de cero, n pi. cero. 0. Es 0. Entonces, pues Pero el seno de esto, 0 también es 0. por eso, pero entonces para eso vimos seno de n pi, entonces eso me da 0, entonces quiere decir Sí, que ese da cero, coeficiente da da cero. 0. ¿Alguna pregunta? O sea, lo complicado es sacar los límites porque el a su n y el a su 0. Sí, lo complicado es eso. Los límites se nos dan, profe. Los límites se nos dan de la misma función. Ujú. Sí, o sea, lo difícil es sacarlo el a su n y el a su 0. Sí, Porque si le queda mal esto, saca mal uno la integral igual. exactamente. Sí, mire, así le hice aquí también, ¿no? Y mire, vea, el b sub n, bueno, vamos a hacer el b sub n, ¿listo? Ahorita nos buscamos otro ejemplo que no esté hecho. Pero, o sea, la idea era, pues, aquí vamos mirando cómo se hace. Entonces, note que lo difícil de las series de Fourier es el cálculo de la integral. O sea, más que, y sobre todo es entender esto del periodo. Sí, o sea, uno entiende bien lo del periodo y después de que entienda bien lo del periodo, calcula la serie de Fourier fácil. Ahora, ese era A sub n. B sub n pues va a ser muy parecido, digamos, no lo voy a hacer tan detallado, o bueno, sí, hagámoslo detallado, no pasa nada. Entonces era 1 sobre p, integral de menos pi a pi, de f de x por seno de n pi sobre pi por x de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, ¿esto qué me da? Esto me da 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de... No va a 0, profe. De menos pi a 0. Ah, sí. Sí. De menos pi a 0, bueno, de 0 por seno de nx de x más 1 sobre pi por la integral de 0 a pi de seno de nx de x. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Pues bueno, la primera da 0, ¿sí? La primera da 0. Y ahora la segunda... ¿Cómo? Casi el mismo proceso del anterior. Sí. Entonces, digamos, voy a sacar de una vez el 1 sobre n, integral de 0 a n pi de seno de u de u. Entonces, recuerde que la integral de seno es menos coseno, ¿no? Entonces diría 1 sobre n pi que multiplica a menos coseno de, bueno, de n pi menos, ojo con eso,
coseno de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, mire lo que va a pasar. Me va a quedar menos coseno de n pi menos 1 sobre n pi. Eso me va a dar la integral. Eso me está dando la integral. Sí. Pero coseno de n pi, ¿cuánto es? Menos 1 a la n, ¿no? Es menos 1 a la k. Menos 1 a la k. Bueno, aquí en este caso sería n, ¿no? Porque estamos hablando de n. A la n. Menos 1 a Pero la tiene un n, negativo menos, negativo. menos 1 a la n, menos 1 sobre n pi. Pero entonces, pues, es fácil ver que se puede escribir como menos 1 a la n más 1, menos 1 sobre n pi. Y este entonces sería b sub n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, ¿uno lo puede dejar en el anterior o tiene que simplificarlo de esa forma? No sé, como En quieran. el anterior puede sacar factor común. Sacar factor común de menos 1 y De queda la menos función 1. negativa. Ajá. Ah, ok. No pasa nada. No pasa nada. Yo me acuerdo cómo lo dejé aquí. Y así creo que usted lo dejó. Pues no sé, no le puso el más. No le No puse. veo el negativo adelante. O la integral la hizo mal. No, la integral está mal. Sí. La integral está mal. Sí, bebé. Por confiarse los apuntes, mano. Ay, no, profe. ¿Qué? Ay, no, se murió el mundo. Se acabó el mundo porque el profesor le quedó mal un menos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le Cuando queda? nosotros nos quedamos en el parcial, nos crucifican. Pues claro. No hay Profe, el compromiso. meme de mi universo. Entonces, ojo cómo queda, ¿no? Ahí aplica, ahí aplica. Un medio más la suma desde n igual 1 hasta infinito. Acuerda de que la sub n le dio 0. Este que está aquí es el a sub n. Entonces, pues usted no lo pone porque ¿para qué lo va a poner? Y va a poner entonces el b sub n que quedaría menos 1 a la n más 1 menos 1 sobre n pi por coseno de nx, ¿no? No, mentiras, por seno. Seno porque el coseno fue la que se fue, la que dio 0 el coeficiente, ¿no? Entonces sería seno de nx. Y esta entonces es su serie de Fourier. Profe, Claro que hubiera sí. sido al contrario, hubiera sido al contrario que la del seno se fuera ido a 0 y la del coseno hubiera quedado, entonces iría por coseno. El resultado de a su n por coseno. Sí, es que aquí no es a sub n y no b sub n. Entonces, Sí, pero donde fuera su n, entonces sería por coseno de nx. ajá. Y si las dos dieran diferentes resultados, o sea que no diera 0, ¿se sumaría? ¿O Sí, se iría suman, multiplicada? se suman. ¿Se suman? Ah, ok. Bueno, entonces, ¿claro está ahí? ¿Alguna pregunta? Claro, profe, claro. Listo, entonces vamos a hacernos, ¿qué hora es? No, pero quedan 10 minutos. 10 minutos de reflexión, profe. ¿Será? Ah, sí, dejemos ahí, eso se nos van a ir más de los 10 minutos. Entonces, Estamos, profe, fijo taller. O los dos, o ninguno. no, ya hoy vamos a tener reunión. No, acabo de llegar un mensaje que vamos a hacer reunión hoy, La que es a las 4. a las 4. Sí. Bueno, ya hoy tenemos razón. Oye, Ya, Fabián, en esa reunión diga que no hagan el proyecto final. no, yo quiero hacer el proyecto final. Bueno, Levantamos el cese de actividades y no hacemos proyectos de matemáticas especiales. entonces, aquí hay ejercicios para que hagan. Vean que hicimos un ejemplo muy fácil, ¿no? Porque, digamos, note que aquí ya le meten coseno, seno. Entonces, y mire, por ejemplo, que uno puede llegar a partir los intervalos.
digamos, en un pedazo poner una cosa, en otro pedazo poner otra. Entonces aquí ya le van a salir 4 integrales. Profe, ahí le puede salir a uno sustitución trigonométrica las integrales. Sí, claro, pueden salir sustituciones trigonométricas. Cosas feas, sí pueden salir cosas feas. Mire, por ejemplo, Fabián, esta... ¿Cómo? ¿eso es del tercer corte o entra en el segundo corte? No, eso es tercer corte. No, en el segundo corte vamos a dejar hasta Z. Solo Z. Ah, listo. En el Ya, programa sí, pero- original sí entraba. O sea, usted mira el programa original, que era también juepucha, este corte quedaba feo en el programa original, porque es que mire, en el programa original le quedaba, claro, mire, entraban todas, entraban hasta complejas. Entonces, imagínese. No, pero va a ser simplemente que Z, vamos a hacerlo de Z. Solo con la transformada Z teníamos. Ujú. De la mitad de lo que teníamos que ver. Sí, casi. Y entonces, ¿qué vamos a hacer después? Y la idea es que el tercer corte sea series y transformada de Fourier, hasta donde lleguemos. Y ya. Y ya, hay que mirar qué se va a hacer con ese proyecto. Yo creo que hoy se define eso, o al menos un día de estos, pues tiene razón de eso. Pero yo creo que se puede hacer. ¿Listo? Acuérdense de látex, ¿no? Estos días de reflexión eran para que hubieran estudiado látex. No debemos de hacer el proyecto del corte. Si usted quiere, nos manda un taller y nosotros lo hacemos en látex. Eso más bien. No sé. Bueno. ¿Listo? Negociable, negociable. Yo estoy de acuerdo, profe. Nos vemos. Que me